Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, exploraremos la increíble vida y el legado dejado por un verdadero ícono de la conservación, Steve Irwin, el legendario cazador de cocodrilos. Prepárense para conocer la historia inspiradora de este apasionado defensor de la vida salvaje y descubrir cómo su trabajo continúa impactando al mundo hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros increíbles contenidos sobre la naturaleza. ¡Vamos allá! Steve Irwin fue un famoso naturalista y presentador de televisión australiano. Nació el 22 de febrero de 1962 en Essendon, Victoria, Australia. Desde joven, desarrolló un profundo amor por la vida salvaje, influenciado por sus padres, quienes trabajaban en un pequeño parque de animales. Steve Irwin ganó reconocimiento mundial como cazador de cocodrilos, un apodo por el cual se hizo conocido debido a su apasionado y valiente trabajo con estos animales salvajes. Su enfoque único y su personalidad carismática capturaron la atención del público en todo el mundo. Irwin tenía una habilidad especial para lidiar con cocodrilos y una comprensión profunda de su comportamiento. Dedicó gran parte de su carrera a la observación, estudio y conservación de estas fascinantes criaturas. Su objetivo era educar al público sobre la importancia de los cocodrilos para el ecosistema y la necesidad de protegerlos. El apodo de cazador de cocodrilos refleja su valentía para acercarse a estos animales, a menudo en situaciones arriesgadas. Irwin realizaba demostraciones impresionantes de su técnica, que incluía capturar cocodrilos y trabajar directamente con ellos para mostrar su comportamiento natural. Utilizaba este enfoque para educar a las personas sobre la vida de los cocodrilos, sus hábitats y los desafíos que enfrentaban. A través de sus programas de televisión, Irwin llevó al público en un emocionante viaje, mostrando la belleza y la importancia de los cocodrilos, así como los peligros que enfrentan debido a la destrucción de sus hábitats y la caza ilegal. Su estilo enérgico y apasionado lo convirtió en un ícono de la conservación, inspirando a muchas personas a interesarse en la vida salvaje y a involucrarse en la protección del medio ambiente. El trabajo de Steve Irwin como cazador de cocodrilos dejó un legado duradero en la conciencia global sobre la importancia de la conservación y la coexistencia armoniosa entre humanos y animales salvajes. Ayudó a desmitificar a estas poderosas criaturas y a mostrar que merecen nuestro respeto y protección. La pasión de Irwin por los animales creció a lo largo de los años, y él y su esposa, Terry Irwin, decidieron abrir el Zoológico de Australia en Queensland en 1970. El zoológico pronto se convirtió en un importante centro de conservación y educación ambiental. En 1992, Steve Irwin alcanzó fama internacional con el lanzamiento del programa de televisión The Crocodile Hunter, el cazador de cocodrilos. El programa destacaba sus emocionantes y peligrosas aventuras, donde se acercaba a animales salvajes, especialmente cocodrilos, para educar al público sobre su importancia en la naturaleza. Su personalidad carismática y su entusiasmo contagioso conquistaron a una gran base de fanáticos en todo el mundo. El 4 de septiembre de 2006, Steve Irwin estaba realizando una expedición de filmación en la Gran Barrera de Coral, una de las maravillas naturales más importantes de Australia. Mientras nadaba en aguas poco profundas, Irwin fue inesperadamente golpeado por una raya. La espina venenosa de la raya perforó su pecho, causándole graves lesiones y llevándolo a la muerte. La noticia del fallecimiento de Steve Irwin se difundió rápidamente por todo el mundo, impactando y entristeciendo a millones de personas. Irwin era un ícono de la conservación y su muerte repentina creó un vacío en la comunidad de protección ambiental. Aquellos que admiraban su trabajo lamentaron la pérdida de alguien tan apasionado y dedicado a la vida salvaje. La tragedia resaltó los riesgos a los que se enfrentan las personas que trabajan con animales salvajes y subrayó la imprevisibilidad de la naturaleza. La muerte de Irwin sirvió como un sombrío recordatorio de que incluso los expertos más experimentados pueden enfrentar peligros inesperados al interactuar con animales salvajes. Sin embargo, a pesar de la tristeza y el impacto,
La muerte de Steve Irwin también resaltó la importancia de continuar su legado. Muchas personas se unieron en apoyo a la conservación y protección de la vida salvaje, inspiradas por la pasión y dedicación de Irwin. Su trágica muerte no borró su influencia y duradero impacto en la conciencia y defensa de las especies amenazadas. La muerte de Steve Irwin dejó una profunda huella, pero también sirvió como recordatorio de la importancia de preservar el medio ambiente y proteger a las criaturas que lo habitan. Su trabajo y compromiso continuo con la conservación seguirán siendo recordados y celebrados, manteniendo vivo su legado e inspirando a las futuras generaciones a cuidar de nuestro planeta. La muerte prematura de Steve Irwin fue una pérdida inmensa para la conservación de la vida salvaje. Su enfoque único para educar a las personas sobre los animales salvajes y su incansable dedicación a la conservación dejaron un legado duradero. Fue un apasionado defensor de los hábitats naturales y advirtió sobre los desafíos que enfrentan las especies amenazadas. Después de su muerte, la familia Irwin continuó el trabajo de Steve Irwin, con Terry y sus hijos, Bindi y Robert, asumiendo el liderazgo del Zoológico de Australia. Han trabajado arduamente para mantener viva la misión de conservación y educación ambiental, preservando el legado y el amor de Steve Irwin por la vida salvaje. Aunque la muerte de Steve Irwin fue una tragedia, su legado sigue inspirando a personas de todo el mundo a apreciar y proteger la naturaleza. Su valentía, pasión y dedicación por la vida salvaje se convierten en un ejemplo atemporal de cómo podemos marcar la diferencia en la preservación de nuestro planeta. Incluso después de su prematura muerte, Steve Irwin sigue siendo recordado como un héroe de la vida salvaje, cuyo trabajo y pasión han inspirado a innumerables personas a convertirse en defensores de la naturaleza y trabajar por la conservación de especies en peligro, incluyendo a los cocodrilos. El legado dejado por Steve Irwin es profundo y duradero. Su pasión por la vida salvaje y su compromiso con la conservación han tenido un impacto significativo en el mundo. Algunas de las principales contribuciones de Steve Irwin incluyen: educación ambiental. Irwin se dedicó a educar a las personas sobre la importancia de la vida salvaje y los ecosistemas. Sus programas de televisión, libros y conferencias han inspirado a millones de personas a interesarse por la naturaleza, generando mayor conciencia y acciones en favor de la conservación. Conservación de la vida salvaje. Steve Irwin fue un apasionado defensor de la conservación de la vida salvaje. Estableció el Zoológico de Australia, que se ha convertido en una institución líder en cuidado y rehabilitación de animales, además de promover la investigación y conservación de especies en peligro. Preservación de hábitats naturales. Irwin trabajó incansablemente para preservar los hábitats naturales de los animales salvajes. Alertó sobre la destrucción de los ecosistemas y los efectos negativos que esto tiene en la vida salvaje, además de promover la importancia de proteger y restaurar estos hábitats. Influencia en las nuevas generaciones. El legado de Steve Irwin continúa inspirando a las nuevas generaciones de conservacionistas y amantes de la naturaleza. Sus hijos, Bindi y Robert Irwin, han seguido sus pasos y se han convertido en defensores activos de la conservación, compartiendo el mismo entusiasmo y compromiso con la vida salvaje. Concienciación sobre especies en peligro. Irwin destacó la situación crítica de muchas especies amenazadas, incluyendo cocodrilos, tortugas marinas, koalas y muchos otros animales. Su influencia contribuyó a aumentar la conciencia pública sobre estas especies y la importancia de protegerlas, para asegurar su supervivencia en el futuro. El legado de Steve Irwin sigue vivo a través de las personas que ha inspirado y las organizaciones que ha establecido. Su incansable trabajo en favor de la vida salvaje y su enfoque apasionado y único siguen motivando involucrando a personas de todo el mundo en la protección y conservación de la naturaleza. Será recordado como un verdadero héroe de la conservación y un ejemplo inspirador para las generaciones futuras. Y así llegamos al final de este emocionante vídeo sobre la vida y el legado de Steve Irwin, el inolvidable cazador de cocodrilos. Espero que te hayas inspirado con la historia de este gran defensor de la vida salvaje. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de aventura y conocimiento sobre la naturaleza. Juntos,
podemos seguir preservando y protegiendo la fauna y flora de este increíble planeta. Gracias por ver y hasta la próxima.